el lobo está en el bosque, si no me equivoco. Y nos acompaña un tesista ya por egresar, nuestro querido Juan Pablo Rodríguez de Castro. Juan Pablo es egresado del pregrado en creación literaria de la Universidad Central y es tesista, como les dije, de nuestra maestría en literatura y miembro y cofundador del proyecto independiente Senda Relámpago Editorial. Juan Pablo también es productor de alimento orgánico. Bienvenido Juan Pablo, bienvenido Carlos, bienvenida Olga. Entonces, queremos en esta tarde de marzo, que no sabíamos que iba a ser fría y lluviosa, aunque no nos puede extrañar porque así es nuestra querida Bogotá, en esta tarde de marzo les vamos a dar la palabra a ustedes para que nos lean sus relatos, fragmentos de relatos, sus poemas. Luego les haré unas preguntas para nuevamente escucharlos, literalmente escucharlos y abrir las preguntas al público. Entonces, los invito a que se tomen el espacio. Y en cuanto al público, quedo atento a cualquier comentario o pregunta de nuestros asistentes y pueden hacerlo por el chat, llegado el momento. Entonces, agradecemos a todos la presencia, el interés, el apoyo y esperamos que disfruten esta lluviosa y fría tarde de marzo. Olga. Bueno, muchísimas gracias a Jeffrey, a la universidad, a Carlos y Juan Pablo, con quienes compartiré esta tarde lluviosa de marzo. Y bueno, de verdad muy, muy agradecida por estar aquí, Jeffrey, por el reconocimiento enorme que tú haces a los egresados y a los que finalmente salimos con muchas ganas de hacer literatura después de pasar por tus manos y las manos de tan buenos profesores en la Javeriana. Y bueno, los saludo a todos nuevamente. ¿Tú quieres que yo empiece ya a leer? Sí, por favor, te lo agradecemos. Ok. Entonces, en realidad voy a leer un poema que es el más cortito y que sí definitivamente lo puedo leer completo porque es como un poema. Y en qué momento me dices después leeré fragmentos porque pues los cuentos pueden ser un poco largos. Pero el más corto de todos se llama Minim. Y quisiera explicar un poquito el título, aunque uno no debería explicar a veces muchas cosas de los textos, pero es un almacén muy, muy emblemático, muy conocido en París de ropa vieja, de ropa usada, y cuando pues vivía en esa ciudad realmente lo usé mucho, y de allí surgió este cuento que pasó por varias versiones, y dice así. Tenía el atuendo de una mujer piadosa dedicada a los textos sagrados. Una Teresa o una Inés que debió trabajar 20 años en la biblioteca de un convento hasta agotar su misericordia. Esa tarde, mientras me contaba su historia, apretaba tanto la copa con sus dedos gruesos que tuve miedo de que la rompiera. Imaginé pedacitos de vidrio flotando en el vino, iluminando el mármol blanco de la mesa y la sangre corriendo. Volté a mirar mis manos, delgadas y frágiles, y por un momento quise ser esa mujer piadosa a la que ni la tristeza ni el rencor parecían haber alcanzado. Bueno, ese es un cuento muy pequeñito, y no sé, Jeffrey, si leo fragmento de otro o la otra ronda, como tú me digas. Tenemos tiempo para otro. Ok, voy a ir al grano, a La noche de los cangrejos, que le da título al libro, y simplemente leeré el primer párrafo y uno de los últimos. La noche de los cangrejos dice así. Una colcha de caparazones amarillos, rojos y anaranjados avanzaba sinuosa hacia nosotros. Llovían cangrejos, bajaban de la montaña. Rita llevaba años con una enfermedad que de a poco la consumía. Usaba bastón, movía con majestad ese palo de mando con empuñadura de olivo. Le daba un aire de cacica que había recorrido el mundo, brillante, de una ternura infinita.
El padecimiento, por lo menos el físico, no la frenaba para hacer lo que le viniera en gana. Las penas, las del espíritu, sí le enredaban la existencia. Mucho tuvieron que ver sus amores, historias apasionadas con hombres de ojos oscuros e inteligentes. Otro fragmento más adelante dice: desperté a las 4 de la mañana, la cabeza me estallaba, tomé soda sin respiro en botellas despicadas abiertas a golpes contra una piedra. El vidrio molido podría ayudar. No fue solo el whisky. Si bien conocía los dolores de Rita, ese día sentía viva su desgracia, el mal que la roía por dentro. Yo me preguntaba cómo ignorar sus miedos cuando la desnudez y el erotismo en cada nueva relación la demolían. Y me salto un párrafo y llego a Abel subió a la casa a buscarla. Virginia preparaba los almuerzos y dijo que Rita no había dormido ahí anoche. Revisaron la hamaca vacía, la sacudieron por todos lados, como buscando espacios secretos en esa tela burda de líneas verdes y rojas. Abel se quedó ahí un rato como suspendido en una nube, descifrando signos, y al minuto corrió a la playa, pálido, tembloroso. Vio el bastón atravesado, lo agarró para ver si ese pedazo de palo le podía dar respuesta. Y termina: Abel lloraba, fue fácil adivinarlo todo. Con la vista fija en la distancia del mar, tomé el bastón por el pomo y lo hundí profundo. Esa noche no fue necesario leer las huellas de los cangrejos en la arena. Claro, leyendo así por fragmentos es un cuento, pues obviamente quizá no se sepa todo el argumento, pero ese es como la atmósfera del cuento, ¿no? Una experiencia en Neguanje con unos amigos. Y bueno, ya leí fragmento y leí un cuento en completo, entonces tal vez en la próxima ronda sí hay. Jeffrey, muchas gracias. Gracias a ti. Ya voy a seguirle la pista a los cangrejos en la literatura latinoamericana. En Los que aman odian de Adolfo Bioy Casares y Silvino Campo hay cangrejales, igual que en Don Segundo Sombra de Ricardo Guiraldes. Y creo que en otras novelas, pero en este momento no me acuerdo. Gracias, Olga. Muchas gracias. Carlos, bienvenido, Carlos. Hola Jeffrey, hola Olga, hola Juan Pablo, muchas gracias también a todos los que vinieron el día de hoy. Creo que también de antemano agradecer a la Universidad Javeriana por darnos este espacio de lecturas con un poco de frío acá en Bogotá, como ya lo había mencionado Jeffrey, nos agarró la lluvia y creo que eso ha hecho un poco más amena la lectura. Leeré, igual quiso Olga, algunos fragmentos. Mi libro es de cuentos, por ende creo que no van a decir mucho de todo lo que es la trama y de todo lo que es la narración, por decirlo así. Pero quiero regalarles unos cuantos párrafos de algunos de los cuentos que están en el libro. Este cuento se titula Insecto de escaparate. Es el segundo que lo compone. Es sencillo. Entro por la puerta, grito a Juan, llamo a Luisa y por último me pego un tiro. Nada podría salir mal. A menos que Luisa no esté, Juan haya cumplido su promesa de irse y el arma que le compré al gordo no sirva para nada, se encasquille y termine todo en un hazmerreír. Claro está que de no cumplirse los dos primeros factores, el uso del arma sería absurdo, aunque, de la pena que podría sentir y la vergüenza de la frustración, podría terminar accionando el gatillo y, finalmente, dándome cuenta de que el gordo me ha estafado con un pedazo de chatarra, que quién sabe de dónde habrá sacado. Debería pegarme al plan inicial, el del no plan, comerme los insultos de Juan y olvidar a Luisa. Ya sé, lo escribiré, lo anotaré en todas partes para que se haga realidad y no me convierta en el hazmerreír. Algo que sirva para un futuro pleno. Algo así como las estupideces con las que suele salir la señora Rocío, la de la tienda. Mi hijo, comienza su consejo, usted lo que tiene que es que proponerse algo y cumplirlo. La vez pasada leí en Facebook que si uno anotaba lo que quería hacer y lo leía todos los días, más rápido se cumpliría el deseo. ¿Cómo dejar de lado tanta sabiduría de aquella señora? No aplicarla sería un improperio de mi parte, así que lo haré. Tablero acrílico colgado en el cuarto. Lo compraré. Marcador borrable de color rojo. Lo tomaré prestado y escribiré una frase motivacional con los elementos que posibilitaron este proceso. Lista. Juan, eres un hijo de puta. Y Luisa, ábrete para la mierda. Así inicia aquel cuento. Ahora voy a leer
no desde el principio, más como en la mitad. El cuento que titula el libro en sí se llama Refracciones de verano y este es un párrafo al azar. Sus ojos estaban ardiendo. La llama de la vela fue absorbida por su mirada, un intercambio de plasma digno de los cuerpos astrales. Su piel continuaba impecable, ni una gota de sudor pese al calor que hacía. Buenos Aires no es lo que se podría decir amable con las cenas veraniegas. Un año atrás nos habíamos comprometido en este mismo lugar. Su mirada había sido la misma y la llama de su cuerpo era incluso más poderosa que la de hoy. Ella quería matarme esa noche, destruirme pieza por pieza, engullirme y escupir mis restos. Quería que fuera suyo y le diera mi alma a cambio de mi vida. Se la entregué sin reparo, la puse a su merced. Celebramos el acuerdo con vino, lo bebimos a borbotones. El administrador del restaurante tuvo que echarnos, embriagados por el exceso, exorcizados en el calor del verano. ¿Estás consciente de lo que hiciste?, preguntó con la mirada puesta en la comida. Prometiste desarmarme, comerme parte por parte y hacernos uno. Prosiguió. ¿Pero qué hiciste? Me vuelves pieza por pieza, desordenada y desarmada, incapaz de ser algo, de ser alguien, solo un manojo de retazos pegados con un hilo, un muñeco fantasma sin rastro de un pasado. No seas dramática, respondí con rabia. No puedo callar como tú lo haces. Cuéntame, ¿qué pasó aquí hace un año? Eras tú quien anhelaba la destrucción, eras tú quien juzgaba mi destino y me condenabas a ser parte de tu alma, pagar con mis vestigios el encuentro de nuestras miradas. Resolví con calma y el mismo tono. Bueno, ese es parte del cuento. Creo que voy a dejar ahí para seguir con la ronda, darle paso a Juan Pablo y tal vez más adelante leer otros fragmentos. Gracias, Carlos. Muchas, muchas gracias. Ya hablaremos de tus cuentos. Juan Pablo. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a Olga y a Carlos por sus lecturas, a Jeff y a la universidad por la invitación a esta tarde de literatura. Y bueno, voy a compartir, en mi caso, poesía. Y estos poemas hacen parte de un poemario que se llama Raíces de Cristal. Y digamos, es un poemario que tiene una relación particular con el territorio y con el espacio habitado de la naturaleza y con la naturaleza como lugar de la siembra y lugar de la construcción. Y digamos que hace una reflexión en torno a eso. Entonces voy a comenzar con un poema que se llama Primero le di de beber a los gatos. Primero le di de beber a los gatos. Me tendí a la espera de un sueño terrestre. Planté más caléndula en el jardín y visité el templo subterráneo. Luego vi entre neblinas el techo rojo y los cimientos felices que haremos. Ya imaginé la escena completa. Están los niños cargando baldes y mojan el adobe. Ya le dije a mi madre dónde me duele. Limpié y ensucié de nuevo mis ojos. Le pedí perdón al cuerpo. Me lavé los dientes sin pensar en la muerte y cuidé un racimo en nombre de la tribu. Memoricé mi desnudez y la lengua de mi tristeza. Ya amé con proyectada voluntad. Bebí el remedio y lo vomité 3 veces. Dormí boca abajo y fue un barco el nido. Ya humanicé el atroz universo. Nos forjé, como Dylan, una máscara de carne para lidiar con este aguacero. Regañé al lobo por matar 9 patos. Incluso han vuelto los coletazos de la alegría. De noche arropé al niño, madrugué y me agobió imitar otro preludio. Ya supe cómo es un día sin la espalda tiesa y me conmoví. Fui de viaje y volví adolorido por los hombrecitos que no soy. Ya vi el valle y estaba en llamas. Enrojecieron las dunas 2 veces. Ya soy un hombre y un niño también. Soy mi esfuerzo al cabo de un sí. Mejor dicho, he vivido, me ha angustiado el tiempo, pero siendo honesto, todavía no soy capaz de levantar vuelo. Vamos, Lázaro, me digo, a sepultar en vez las piedras.
Vale, este es el primer poema que quería compartir en esta tarde, y es para mí una fortuna poder hacerlo en este momento tan especial. Gracias. Gracias, Juan Pablo. Ahora les haré una pregunta a cada uno de ustedes para que conversen, para que los conozcan más acá al público que nos acompaña muy generosamente. Olga, la noche de los cangrejos. En tus relatos, la mirada narrativa se detiene sobre vidas disímiles. Todas son mujeres. Y te detienes de una manera minimalista, como bien lo dice Juan Manuel Roca en su concepto del libro, como si la vida fuese justo eso que la mirada puede rendir tributo. Pero se trata de una mirada que va más allá, que nos devuelve el lamento, la tragedia y la tristeza como una aceptación irremediable. Acá los finales son contundentes, son finales que se aceptan. ¿Cómo entonces la literatura, tu literatura, acoge, toma, se hace cargo de la vida tal cual es? Gracias, Jeffrey. Me parece súper interesante la pregunta. Voy a iniciar por el final, o sea, por la pregunta misma, y después quiero referirme de todas maneras al tema del minimalismo y de la mujer en los cuentos. Y es que la pregunta final es muy interesante. Dices, ¿cómo entonces la literatura como fuente de lo posible acoge la vida tal como es? Yo realmente pienso que la literatura no puede coger la vida tal como es, porque sería como reproducirla de una forma como inmediata. Y entonces lo que lo atraviesa uno es la creación, la imaginación que transforma esa realidad que obviamente aparece en los cuentos míos, no la desconoce, pero como que el deber de las artes, yo pienso, es siempre como entregar una realidad o una visión de la vida distinta que no sea totalmente fotográfica, ni historicista, ni sociologista, ni antropológica, ni periodística, o sea, ir más allá, ¿no? De todas esas formas de contar la realidad. Y creo que el arte sirve para eso, ¿no? El arte es como que no repite la realidad, como que un espejo devolviera lo mismo, sino que como Lewis Carroll, yo creo, en Alicia, o sea, espejos que deforman la realidad y que finalmente la imaginación y la creación es lo que lo hace tan rico, ¿no? En la literatura y específicamente cuando inicias tu pregunta y te refieres al minimalismo y a la mujer, ahí sí quisiera decir como, bueno, lo que acabo de decir creo que conecta con un eje que también tienen mis cuentos, que es no ser sociologismo, pero sí muchos de ellos, casi 7 de los 10, dibujan un mundo rural, ¿no? Y en eso recuerdo mucho preguntarme si Rulfo lo logró. Hay que acercarse un poquito a poder contar todo este mundo rural sin hacer sociología. Y obviamente eso viene de mi pues yo nací en Sahagún, Córdoba, y aunque no viví allí mucho, sí fui toda mi vida a las vacaciones a ese Caribe sabanero que tú debes conocer bien, y si no lo conoces te invito a que vayas a Córdoba y a Sucre y a Bolívar, en fin. Y yo creo que todo eso se refleja en estos cuentos y son tan rurales la mayoría de ellos. Y después también, muy conectado está el tema de la mujer, pues que sin duda es uno de los temas que me interesa muchísimo, pero siempre también son mujeres como esas mujeres como soy yo, seguramente también, que hay como una tristeza atávica ahí, como unas amarantas, como unas mujeres de Gabo, con las que seguramente viví mucho y que quise como rendirles también como un homenaje. ¿Y por qué no saltar entonces al tema del minimalismo? Y es que eso sí fue como un descubrimiento en mi escritura, porque si bien yo no leí tanta poesía en mi vida, ahora casi que solo leo poesía, porque pues uno
realmente lee más novela e incluso ni siquiera cuentos, ¿no? Eso es algo que hay o sea, la novela es lo más comercial y lo que más lee uno. Cuando yo empecé a escribir, era de un minimalismo excesivo y no, era hasta complicado en la maestría, sobre todo la de escrituras creativas, porque pues tenía que tal vez hasta llenar páginas, en fin. Pero definitivamente mi escritura no tiene impulso lingüístico, no es barroca, no es verbosa, y a veces es extremadamente ascética, ¿no? Hay una asepsia del lenguaje muy directo. Y eso simplemente, yo no creo que eso no fue una decisión, eso fue como algo que yo descubro cuando empiezo a escribir y que me acerca mucho a la poesía en prosa. Y tan es así que ojalá salga también cuando quise volver a escribir y quiero volver a escribir, lo he hecho, casi que ya no son cuentos sino poemas en prosa, un poco más larguitos que el que acabo de leer hoy, que era un cuento que se volvió poema, pero que sí, por supuesto, pasan por un pensamiento, por una idea, o sea, no son para nada, perdón, cuentos, no son para nada poemas solamente con retórica o con adornos, sino con ideas, con una historia narrada, pero simplemente, yo lo que creo es que a veces los géneros confunden. Uno lee autores a veces como Arreola, el mismo Rulfo, y no sabe si están leyendo poesía o prosa o cuento, y está muy cerca el cuento de la poesía en prosa. Y yo creo que hay una literatura que me sedujo muchísimo, de autores como, por ejemplo, el Titanic de Enzensberger. Entonces es un poema enorme que contó una historia, imagínate, como la del Titanic, pero es una delicia leer ese tipo de literatura poética. Creo que eso fue lo que me acercó mucho a estos autores de este género tan ambiguo, ¿no? Que tú no sabes qué estás leyendo y no importa qué estás leyendo, no importa calificar el género, sino que realmente son historias que me encantan. Y creo que eso me influyó mucho, y también poetas concretamente como Aurelio Arturo, como bueno, tantos maravillosos que tenemos en Colombia. Entonces, el minimalismo yo traté cuando empecé la maestría en la Nacional de escribir novela y definitivamente no funcionó. Después pasé al cuento y ahora la verdad que estoy llegando a la poesía y siempre con estas ganas de contar cosas, pero de contarlas sin muchos adornos. Entonces, creo que traté de responder tu pregunta y cualquier cosa, pues aquí estoy. Gracias. Felicito, Olga. Es una prosa poética exacta, muy bien construida, con buen pulso narrativo. Así que muchas felicitaciones. Y creo que estas historias son historias de desvelamiento, nos muestran, digamos, vuelvo y repito, justo al final, los dobleces de esa historia. Gracias. Carlos, te tengo también una pregunta. Aquí está, ciertamente titulaste de una manera exacta el libro, porque casi todos los cuentos en casi todos los cuentos se narran refracciones. Seguro lo vas a explicar. Reflejos maltrechos, desvíos que a su vez ponen a prueba a los personajes. Como si la refracción nos multiplicara para finalmente deshacer los personajes, incluso deshacer al lector. En estos quiebres, en estos desplazamientos, que se marcan mucho al final de los textos, pero también en su desarrollo, estos quiebres, estas refracciones nos violentan, nos desplazan o nos reconcilian con lo que somos, con lo que son los personajes. Muchas gracias, Jeffrey, por la pregunta tan atenta. La verdad, la historia del título sí es algo compleja porque muchas personas me insistían en que no lo dejara tan largo. Yo quería que lo tuviera así, de esa manera, porque era una forma de resumir también lo que iba a ir adentro. Efectivamente,
lo que intento allí es violentar la cotidianidad, violentar esos espacios que al parecer son seguros, esos espacios que en el día a día no sufren mayor transformación, pero pues ante un mínimo cambio puede eh, solventar cierto tipo de situaciones. El título deviene de una cierta obsesión que tengo con un poco la física, pese a que no soy nada bueno en ella y creo que mis conocimientos son muy básicos, pero me genera demasiada curiosidad los efectos físicos y en este caso la refracción, como la luz es blanca y atraviesa de pronto un prisma y se convierte a colores y bueno, y también se generan otros fenómenos como la refracción, la reflexión. Y siento que en parte también esto es una forma de entender el universo, entender el planeta Tierra. Y también es una forma de entender el ser humano, como uno a veces se estrella con algo o algo lo estrella, una luz viene y lo golpea y terminas hecho colores, ¿no? Bueno, en este caso terminas un rompecabezas totalmente desarmado en el intento de componer de nuevo las fichas. Entonces, lo que yo quería es que cada cuento tuviera esta relación de rompimiento y de volverse a formar, y que en muchas ocasiones uno tiende a pensar que el volverse a formar es volver a ser el mismo rompecabezas, intacto, como que nada cambió. Las fichas son las mismas, pero la forma ya no es la misma. Como lo leí en alguno de estos cuentos, que pese a que son solo fragmentos, hay una situación X que deriva en una Y, pero pareciera que vuelva a ser X con ciertos cambios, eh, ciertas transformaciones, pero que ya no permiten que nada sea totalmente igual, que es algo también lo que ocurre con la teoría de cuerdas, de que se supone que si hay una línea de tiempo que si se altera, se transforma en otra y esa es otra dimensión, bueno, en fin. Y creo que ocurre lo mismo con el ser humano, cuando estás sujeto a ciertas situaciones que te cambiaron totalmente tu cotidianidad, pues bueno, ahí termina uno enfrentado consigo mismo y enfrentado con el universo. Y también eh, resulta un poco de pensar lo posible, como también lo estaba mencionando hace un rato Olga, la literatura es como ese efecto de lo posible, tal vez si uno lo lleva un poco a Bachelard y el sentido de lo aéreo, de la imaginación y lo aéreo en lo posible, que allí es donde ocurre realmente la literatura, como en un borde medio etéreo entre la tierra y la atmósfera, como que algo medio intangible, un no lugar, en el que puede surgirse lo posible. Y creo que eso también está cursado y cruzado por los rayos de la luz y por la teoría de la física. Hay espacios que parecieran inalterables, pero que por allí está pasando algo. Y es lo mismo con mis cuentos, son espacios totalmente cotidianos. Tengo un cuento donde alguien está en una clase simplemente y todo lo que ocurre parece simplemente de venir en su cabeza, pero también está sucediendo alrededor. Entonces es como un simple rayo de luz que se metió a través de una vidriera. Es el símil perfecto para demostrar cómo el ser humano se puede transformar en cualquier cosa bajo una situación, la que sea. Bien, Carlos, muchas gracias. De hecho, le comento al público que nuestros tres invitados hoy tienen un excelente trabajo en el tiempo, ¿no? Cada cual a su manera. Y, y justo con Juan Pablo, am, justo con Juan Pablo quería preguntarte, Juan, en tus poemas el inicio y el fin parecieran tocarse para disolverse, como si todo fin fuese un principio, más aún una continuidad que vuelve anacrónico el tiempo, cualquier tiempo, ya el pasado, el presente, el futuro, parecieran volverse anacrónicos. En ese sentido, dos preguntas sobre tu poesía. ¿Cuál es el espacio, la geometría de este tiempo singular que eriges en tus poemas? Y la otra sería la segunda, ¿reivindicas acaso el resurgimiento de la vida y de la palabra frente a la extinción? Hola, muchas gracias, Yeyo, por esas dos preguntas tan
tan maravillosas. La verdad, siento que sin duda como que apuntan hacia aspectos fundamentales de estos poemas, y comenzaré respondiendo, intentando responder la primera pregunta. En tanto al espacio y la geometría de ese tiempo singular, digamos que en este caso este poemario está construido dentro de un proceso que trasciende el aspecto literario, y digamos que nació un origen que no era necesariamente solamente de la escritura. Digamos que en este poemario estaba aunada la labor, digamos, de la construcción del hogar, de la casa, el trabajo en la tierra, como construir un territorio, y de construir de un territorio hacer una casa, y que eso también, digamos, de eso habla mucho también Bachelard, y el compañero Carlos estaba hablando ahorita del aspecto aéreo de la literatura. Digamos que en este caso, este poemario es sumamente terrestre y es sumamente rizomático, porque digamos que en este poemario la escritura busca y afirma tener una razón de ser incluso mística, ¿sí? Y incluso mágica, porque la poesía, como un poquito de la línea en la que encontramos a Octavio Paz, digamos, es como un lugar del tiempo sagrado, y digamos que en los poemas de este poemario, de pronto la intención o la manifestación de ese tiempo sagrado tiene que ver con, digamos, el proceso de cómo el poemario se instauró, digamos, desde un presente de la escritura, en el que se proyectaba, y digamos, era como una arquitectura de la imaginación. Digamos, fue primero edificar en el tiempo de la escritura un territorio y una construcción primero imaginaria. Entonces, el tiempo del presente de la escritura, digamos, trasciende, digamos, ese pasado, digamos, se hizo presente y se hace futuro, y se hace presente, se hizo presente en la construcción de la casa, y se hizo presente en el proceso a lo que este poemario abocaba, porque era la apuesta por proponer o utilizar como una herramienta mágica a la poesía, como una forma de construir en lo imaginario antes de construir en lo terrenal. Y digamos que el tiempo tiene, digamos, hay una geometría del tiempo en la que, digamos, ese tiempo sagrado se conjuga y trasciende, como tú dijiste, y llega como a una suerte de anacronismo, y al mismo tiempo, digamos que hay también una labor con respecto al espacio. Digamos que, como te digo, como les digo, este es un poemario terrícola y casi que arquitectónico, en el que la imaginación es pensada como un proceso en el que se puede crear no solo, digamos, voz, sino también la poesía como lugar de la creación de la vida, así como esa poesis. Entonces, definitivamente estos poemas están territorializados en un lugar, y tienen un lugar donde nacieron, donde están, ¿sí? Es una manifestación casi terrestre del arte, digamos, lo que yo buscaba y lo que, digamos, traté de hacer al proponer un poemario que buscara consignar y amarrar casi que con la magia de la palabra al mundo, digamos, al mundo para su preservación. Y digamos que, respondiendo un poquito también la segunda pregunta, claro, la pregunta por la extinción es fundamental. Y si la pregunta es si creo y afirmo un resurgimiento de la vida y de la palabra frente a la extinción, indudablemente sí, porque yo reconozco, digamos, o trato de construir una poética donde la palabra sea un lugar de la conservación y, digamos, de la restauración. Y la pregunta por frente a un mundo que se encamina hacia la extinción a pasos acelerados, ¿qué tipo de poéticas pueden
propender por restaurar, digamos, ese equilibrio, por lo menos en un aspecto de la imaginación, ¿sí? De nuevo, Bachelard, con la relevancia y el lugar que le da a la imaginación y a la relación entre la imaginación y los diferentes elementos. Y digamos que los elementos con los que la imaginación se vincula son esos fenómenos de la naturaleza, son esa biodiversidad y esa diversidad de manifestaciones y de fenómenos en los que la naturaleza se presenta. Y digamos que frente a la extinción hay sin duda que reconocer que la memoria y el relato, así sea, digamos, tanto en cuento como en poesía, es el lugar de la memoria que la palabra tiene en la medida en la que ocupa ese tiempo sagrado de que les estoy comentando. Yo siento que esa memoria y ese relato son una forma de restablecer como el equilibrio ecosistémico propio, interior y exterior, ¿sí? Y siento que frente a la extinción, el trabajo de la palabra tiene que pasar por lo ético y por lo político. Digamos que necesariamente, si la poética se pregunta por la extinción, necesariamente la pregunta también es política. Y digamos que también es como el reconocer el relato como herramienta, el relato poético de cualquier índole, pero digamos la literatura y la imaginación como relato, como diría Donna Haraway, como un lugar para, o sea, contar las historias como una forma de preservar el mundo. Y eso me parece, digamos, que es como, estoy citándola mal, pero es como una clara idea que resume, digamos, esa cita resume cómo puede la literatura o simplemente el relato en las manifestaciones que requiera reconstruir la vida. Y esa es una pregunta que es demasiado, digamos, compleja en el terreno político, pero sin duda pienso y digamos que la búsqueda es hacer de la literatura un lugar de esas alianzas, de esas como alianzas interespecie de las que habla Donna Haraway, buscar que la literatura sea lugares de enlaces y de afiliación. Y digamos que esa es la lucha política e imaginaria que le reconozco a la imaginación cuando nos preguntamos por la extinción. Y agradezco estas preguntas tan hermosas. Gracias, Juan Pablo. Muchas, muchas gracias. También a Carlos y a ti los felicito porque tanto Refracciones como tu compilación de poemas aún inéditos están marcados, qué pena, pero lo tengo que decir, por una propuesta muy coherente, ¿no? Sus poemas, Juan Pablo, son muy, muy sólidos. Si uno los disecciona desde la crítica literaria, que no es un trabajo que hace todo el mundo, obviamente, pero son poemas obviamente muy, muy sólidos y hay un gran trabajo y un gran pensamiento y una gran imaginación, como bien lo has demostrado. Así que felicitaciones. Y Carlos, también mis felicitaciones por estas refracciones. Vuelvo e insisto, es un conjunto, es una compilación muy coherente, con un buen hilo narrativo, con un buen ritmo narrativo y una construcción de los personajes que todos están prácticamente dislocados, mirando a otros o imaginando a unos otros. Los tres trabajan el tiempo de una manera muy peculiar. A veces pienso que Olga trabaja un tiempo más presente, no necesariamente en un principio, porque esas historias vuelven al futuro o al pasado, por ejemplo. Carlos nos está mostrando la posibilidad, los mundos posibles que nos muestran estas refracciones. Y como bien lo dije, los poemas de Juan Pablo nos muestran un tiempo continuo, en constante transformación. Y quisiera, Juan Pablo, que en la próxima ronda, si nos puedes leer Eucalipto o Horizonte o Transfigura, porque creo que ilustran muy bien el tiempo, ¿no? Entonces, al público, una segunda ronda de lectura y atendemos las preguntas y las conversaciones que quieran hacerles a nuestros tres invitados. Olga, te prestamos atención en esta segunda ronda. Muchas gracias, Jeffrey. Voy a leer un cuento completo que también es cortito.
Se llama Elena y es el primero del libro. A Elena le gusta soñar con lirios porque presagian cosas buenas. Hay noches en las que se toca mientras su vecina, que nunca ha visto, suspira de placer al otro lado de la pared. No pasa mucho tiempo sola cuando Luis aparece en su vida. Una noche de invierno salen a cenar. Se siente torpe, llegan las palabras de consuelo y las caricias, siguen viéndose casi todos los días. Le enseña a bailar, otra noche de invierno, y a él le parece la más sensual de las mujeres. Elena se acostumbra a este nuevo hombre del que se descubre muy parecida. Un día Luis llega temprano, la encuentra leyendo en el estudio y la levanta de la silla de un tirón. ¿Comieron espagueti? Sí, muy buenos, al dente. ¿Y los probaron junticos? Dice Luis y la revisa mientras olisquea su cuello. Basta, yo decido quién me manosea. Ahora Elena detesta la forma como la mira, su manera de cortar el pan en las mañanas, su boca. La tarde en que saca las cajas con su ropa a la puerta del edificio, no deja de mirar parejas en la calle, intenta descifrar sus códigos, su felicidad. Cuéntico. Gracias. Gracias, muchas gracias, Olga. Carlos. Bueno, sí, continúo con mi intento de elegir párrafos al azar que puedan determinar algo y ustedes puedan entender más o menos de qué estoy hablando, pese a que son todos los cambios y son refracciones. Este cuento que voy a leer se llama Obtúrame y voy a leer el primer párrafo. Cuando cumplí 18 años, el primer obsequio que quise destapar fue el de la madre de mi madre, una cámara Nikon FM2 análoga, que funciona con rollo de 35 milímetros. Llevaba insistiéndole durante más de 5 años que me la regalara. La vi por primera vez en una de mis visitas a su casa. Me gustaba mucho ir a la casa de mi abuela, se comía bastante, se recibían todos los abrazos posibles y lo mejor de todo, hablaba durante horas con ella. Mi madre es una maniática de los cronogramas y de las reglas. Uno de sus apuntes en su tan ajetrada vida era visitar a su mamá cada 7 días. Los domingos eran los escogidos para ir a hacer buenas migas. Fue en una de estas charlas en las que me atreví a preguntarle a mi abuela por un baúl que tenía guardado en el último cuarto de la casa, una pequeña bodega que se hallaba detrás del patio. Allí se guardaban todas las herramientas, cajas y demás enseres que no volverían a ser usados, por más que se insistiera en que algún día serían útiles. Doña Marta, como le decía a mi madre, sabía cuán fascinada había quedado por la imponencia del mueble. La había visto en una de mis correrías desde pequeña y siempre me las apañaba para ir a verlo. A pesar de mi curiosidad, nunca tuve el valor de preguntarle qué contenía aquel baúl. Pensaba que sería algo privado o tal vez olvidado, y temía que pudiera herir los sentimientos de mi abuela o tal vez molestarla. En la ocasión que logré preguntarle, sonrió y fue de inmediato por el baúl. Lo abrió y logré ver en su interior que se encontraba una cámara fotográfica. La amé. Debajo del aparato había cientos de fotografías sueltas. Supuse que todas habían sido tomadas con esa cámara. En ella se podía ver a doña Marta atravesar los estadios de su vida. Aparecía agarrada de la mano con su esposo, sentada con su hija, abrazando a su mamá. Incluso había una en la que estaba sola. Llevaba un vestido corto y unas botas altas. El pelo lo tenía recogido en una gran cola de caballo y su rostro parecía iluminado por una de las sonrisas más amplias que jamás haya visto. Tras mostrarme algunas de las fotografías, cerró el baúl. Yo me quedé mirándole y le pregunté por qué lo cerraba. Ella me dijo que no era el momento para que yo viera el total de las fotos, que pronto llegaría la hora y yo se lo agradecería. Tras un silencio autoinfligido, tragué lo que podría haber sido 1000 argumentos de reclamo, pero acepté. No pedí explicaciones, confié en las palabras de mi abuela. Ahora que de cumpleaños había recibido la cámara, creía que también tenía la potestad para revisar las fotos que estaban en ese baúl. Sería lo primero que haría en el instante que fuera. Cuando ella me abriera la puerta de su casa, le pediría que me las mostrara. Y así el día había llegado, pensé emocionada. Este es el cuento Obtúrame, también un poco con lo que mencionábamos anteriormente. La cámara también hace posible el efecto visual de la luz, que agarra las imágenes al revés y les cambia totalmente su sentido y los convierte en un fotograma.
Carlos, ¿nos cuentas o nos relatas brevemente el cuento que cierra el volumen, aceras, calles, pórticos, postes y un error de ubicación? Bueno, quisiera leer primero las 4 líneas que le dan inicio. Dice, es fácil decir que este tipo de cosas nunca sucederían, que nadie, nunca, se encontraría en la situación por la que estoy pasando, pero con toda la experiencia que deja la candela en la carne propia, puedo decir que sí, sí sucede. El cuento también explora un poco lo posible, pero lo satírico que también está detrás de lo posible. A veces uno puede llegar a pensar que esto es utópico y si se va un poco a Moro y su sentido de la utopía y llevar a la literatura a este espacio, se pensaría de manera política y demás. Lo que yo quería hacer con este cuento es pensar lo posible desde la broma y lo satírico que puede ser inclusive pensar en el futuro. El cuento retrata a alguien que se equivocó de lugar, iba a ir a visitar a su abuela y termina en otro barrio que es totalmente peligroso y le pasan cientos de cosas, lo intentan asesinar, roban, en fin, le pasan muchas cosas malas. Pero la primicia inicial era, ¿qué pasa cuando uno va a ir a algún lugar y tiene un homónimo? O sea, me grabé en la idea de que el barrio en el que yo vivo se llama Sagrado Corazón. ¿Qué pasa si yo le digo a un taxista voy a Sagrado Corazón y me lleva al que él cree? Al Sagrado Corazón que él tiene en su cabeza, que es otro totalmente ajeno al que yo tenía. Entonces se convierte en otro universo. Ya ese mundo posible que yo quería explorar ya no existe, sino es el mundo posible que el taxista tiene en su cabeza. Entonces lo que quería hacer es, bajo la premisa de que parece que todo tiene su homónimo o todo tiene su gemelo y también que este gemelo puede resultar antónimo a él mismo. Y quería explorar aquello, que me diera risa y a la vez un poco de angustia. ¿Qué pasa cuando uno se equivoca en una ciudad que no conoce o se equivoca con una ciudad que conoce de pe a pa, pero preciso ese espacio nunca lo había recorrido? Gracias, Carlos. También quería aprovechar para saludar entre el público a algunos miembros del Semillero de Investigación en Literatura Latinoamericana SILAT, Adriana González nuevamente, Pedro Varguillas, Natalia Noguera, Jacqueline Murillo. Gracias por acompañarnos. Juan Pablo, te cedo la palabra para tus poemas. Muchas gracias. Bueno, pues continuaré con, tal vez son 2 poemas relativamente cortos. Tal vez alcancen esta ronda, o si no, en la tercera ronda leeré pues el último. Este se llama Quizás la certeza. Y ahora que raya el alba, el lento parto de luz, ahora que casi llega nuestro tiempo de resembrar al pie del riachuelo un mapa del amor, no me digas que no estoy listo. No, después de haberlo soñado. No está mi sangre lista para derramarse sobre los fósiles del desierto, ni he terminado de digerir en un agudo verbo estos años de suprema ebriedad. Requiero la oportunidad de emerger del fondo de este abismo. Otra vez el cuerpo, viejo intermediario de Dios, que me queda pequeño, que me queda grande. Ignoro cómo vestirme de hombre y atarme la niebla a los tobillos. ¿Qué más puedo hacer? Intento perdonarme, decir, la infancia fue un aguacero de nombres y el nacimiento de los 15 años, el más alto estrago de la ternura. Reverdecer. Dime, Padre, que hoy es solsticio y mañana seré premura de tallo latente, aunque todos estemos muriendo y el polvo endulce las flores, aunque hayamos nacidos para concurrir la nada e investir las murallas del pensamiento con los rostros del absurdo. Enaltecido estoy, construyendo agatas a la orilla del río. Llamo a mi padre, ojalá aquí, para oírlo decir, sé cauto y limpia tus pies cada vez que retornes a la estancia. De ningún otro modo, ojalá solo así, como más me sobrepase la vida, y sus cenizas son memoria blanca. Me muero, me vivo por dentro, pero no así, porque quiero destilarme en sustancia de amor irremediable,
porque aún no he sembrado en las raíces un hogar de tierra para mi gente de tierra, porque las huertas me esperan. Díganles, díganles que ahora vamos a aradar más profundo antes de depositar las semillas y la paciencia. Díganle que me espere, por favor. Amo la vida terriblemente. Tragué hace siglos una brújula que apunta al hombre. Quiero vivir y ser vivido. Me brotan dalias en los ojos. Quiero vivir y ser vivido. En mi alma llueven avispas. No el reposo grisáceo en la ventana tras la fiesta, o el retorno a la aurora del espíritu, sino este bienhechor labriego, ardor, estas manos venosas exprimiendo las palabras, y el sosiego a medias del amante, que vuelve a casa sabiendo que su hogar es nómada. Dame la oportunidad de vivir a plenitud el amanecer de estas palabras. Y con un poco respondiendo a la solicitud o a la idea de Jeff y a la pregunta sobre el tiempo, voy a leer este poema que se llama Horizonte, y en donde el tiempo tal vez es un espacio en el que no hay un progreso, sino que hay un tiempo detenido, casi un tiempo perpetuo de la siembra, el tiempo perpetuo del sembrar. Horizonte. Quizás nunca podré decir, volviendo del sembrado, por fin la vida ha nacido para siempre, ni siquiera cuando los frutos maduren en mis brazos y vea un pájaro dispersar las semillas, ni siquiera cuando las membranas de mis raíces aprendan a confiar a tientas en la vida, ni siquiera cuando en mis manos beban los gusanos, ni cuando siembre en el vástago de mi alma, ni cuando en mi lengua las abejas encuentren su polen, ni cuando despierte bajo el techo de la casa con la que sueño y por las ventanas el sol se derrame. ¿Acaso porque la vida es inquieta y su gloria es el movimiento? Muchas gracias. Gracias, Juan Pablo. Muchas gracias. Abrimos las preguntas para el público. Si algunos de los presentes quieren interrogar a Carlos, a Juan Pablo, a Olga. Jeffrey. ¿Sí? No sé cómo pedir la palabra, sí, porque no encuentro cómo levantarla. Adelante, Gina, bienvenida. No sabía que estabas acá, Gina, mil disculpas. Claro, no podía no estar. Bueno, buenas noches a todos, a todas. Quería hacerle una pregunta a los tres participantes del recital de hoy. Justamente para pensar la intersección entre la creación y la investigación, o la creación como una forma de pensamiento. Y como los tres tienen de alguna manera, transitan entre ambos discursos, el discurso de la crítica, el discurso de la creación narrativa o poética, quería muy brevemente preguntarle a los tres qué perspectiva tienen acerca del acto creativo como una forma de pensamiento y de conocimiento. Justamente porque los tres
han experimentado con ambas formas, ¿verdad? Y muchas veces esas dos formas se separan, como si la creación y la investigación pertenecieran a dos acciones distintas. Y yo pensaría que en los tres casos se siente una integración. En el caso me voy a referir a Juan Pablo, porque estamos trabajando juntos, estoy dirigiendo su tesis, y la pregunta por la extinción no es una pregunta exclusiva de su tesis que está formulada en un registro ensayístico, sino que también forma parte de su creación poética. Entonces, ¿cómo sienten ustedes los vínculos y las relaciones entre la vida más allá de la escritura y la escritura transitando la creación y la crítica y la investigación? Muchas gracias, Jeffrey. Hello, Jeffrey. Sí, Olga, puedes tomar la palabra. Ay, Gracias, Gina. Muchas gracias, Gina. Bueno, qué pregunta tan interesante. La verdad que en mi caso que hice estas dos maestrías en literatura y en escrituras creativas, lo vi tan claro cómo se cruzaba la creación y la investigación, si es que decimos que la maestría en la Javeriana era más investigación que creativa y la otra era escrituras creativas. En la Javeriana es impresionante cómo se cruza, cosa que creo que me condujo finalmente a escribir mi libro de una mejor manera, como resultó al final de la primera maestría, puesto que sin duda para mí la poesía y la literatura tiene que pasar por unas puertas hacia el pensamiento, si no sería una retórica allí simplemente llena de palabras muy lindas, pero que no dicen nada. Entonces, yo tal vez sí creo que quizá la novela exigiría más, bueno, tal vez novela histórica y cosas más ambiciosas en ese orden. De pronto existiría mucha investigación en el sentido estricto de la palabra de un tema. Pero en general, investigación como conocimiento, como pensamiento, para mí es absolutamente indispensable en mis relatos y en los poemas en prosa que estoy escribiendo, porque si no me parecería que sería como una escritura muy simplemente de adorno, ornamental, sin mucho contenido. Entonces, yo sé que Gina lo pregunta de una manera más general, pero a mí me satisface mucho saber que concretamente la maestría en la Javeriana tiene esa referencia permanente a la novela, al poema, al cuento, cada vez que se atraviesa una teoría y una de pensamiento estrictamente enmarcada en la investigación. Entonces, mi pregunta muchas veces cuando he escrito es qué tanta erudición debería aparecer en unos textos, qué tanta referencia literaria, histórica, en fin, deberían aparecer. Y descubrí un día, como con susto de que en los míos no apareciera tanto, que más que referenciar, digamos, a veces para quizá, que no sería mi caso, pero quizá en algunos casos mostrar, digamos, conocimiento, es que yo creo que uno sabe algunas cosas sin saber, ¿no? O sea, lo importante es que toda esa investigación y toda esa teoría y todo ese pensamiento universal tan interesante que se logra conocer a través de la lectura, tanto de ensayos y académica como de novelas y ficción, pues aparece finalmente en las cosas que uno cuenta, sin duda referenciadas directamente con la vida y con las historias. Y lo que me parece muy lindo es que conjugar eso, la creación, la imaginación a partir de la realidad, más el pensamiento, la investigación, el conocimiento, con una hermoso manejo de la palabra y del lenguaje, en mi caso, con gran economía del lenguaje, pues me parece que eso resulta en algo que a mí me gusta leer y que seguramente pues le encuentro como más riqueza, ese cruce definitivamente de creación y de pensamiento. Gracias. Hola Gina, ¿cómo estás? Muchas gracias por asistir y bueno, por hacer esa pregunta. Y creo que, no sé si adelantarme las cosas, pero creo que todos tal vez coincidiremos en algunos apartes.
Yo veo que entre las dos, entre la escritura académica, bueno, la crítica y la producción creativa, hay un espacio, utilizando términos desde la crítica de colonización, ¿no? Un espacio que puede ser de pronto de batalla y de guerra, en el que al parecer dos hemisferios de la cabeza se cruzan y se pelean. Pero por esta misma violencia creo que es imposible no caer en ella, ¿no? Cuando uno tiene de la mano ambos discursos, uno quisiera utilizar uno para alimentar al otro y viceversa. Cuando uno se acerca a algún autor que le genera muchas preguntas, las hipótesis son los planteamientos iniciales que uno tiene sobre ese autor y en parte también es su punto de vista de la manera en que debería ser la literatura. Entonces creo que la labor creativa también es como esa voz que siempre está en la cabeza de uno diciendo así debería ser la literatura. E inclusive así abordo también mi proceso investigativo. No sé, cuando revisamos la literatura contemporánea uno dice cómo está la tradición, qué piensan de la imaginación, qué piensan de los mundos posibles. Y en mi caso me adentro en ello, digo, quiero pensar esto en la literatura contemporánea, pero también quiero hacerlo, ¿sí? Porque creo que es el espacio que hace falta, es el espacio que se tiene que poblar. Y también me viene a la cabeza un poco lo que decía Edward Said sobre la labor del crítico, ¿no? Que en últimas también alimenta la obra. Se tiene que leer la obra también desde el punto de vista de los críticos y cómo se convierte en una gran bola de nieve. Y creo que desde desde la escritura creativa también pasa lo mismo, ¿no? Ninguna puede vivir desde la otra desde que uno ya se haya sumergido en ese campo. Aunque bueno, creo que si extendemos la conversación, uno puede que no tenga labor de crítico, pero si se pone a devorar libros continuamente, ya está creándose un punto de vista de los escritores que está leyendo. Por ende, uno termina en algún punto tratando de imitar o tratando de buscar ese vacío que tal vez vio en otro escritor, que vio en su poeta favorito o lo que sea. Entonces, así un poco de manera concluyente y también pues creo que coincido un poco con Olga al respecto, es que uno termina escribiendo de la forma que cree y que quiere que sea también ese abordaje académico, ese abordaje crítico. Uno quiere hacer lo que quiere ver, ¿no? Y si tiene el poder para realizarlo, si tiene la hoja en blanco con un poco de tinta, pues se lanza uno un poco al ruedo. Gracias. Vale, continúo. Muchas gracias a Gina por la pregunta. Toda la admiración a la poesía y a la creación literaria también de nuestra profe Gina, que ha sido, digamos, sin duda un faro en términos de investigación y en términos de cómo puede haber un lugar para la creación y la investigación a pesar de que sea un reto mayor. Entonces, digamos que esa pregunta para mí es muy importante y digamos que en mi caso ha habido como una natural transdisciplinariedad en ciertos aspectos. Entonces, digamos que por un lado ha estado la labor con la creación y la labor con el trabajo agrícola y el trabajo, digamos, de ser guardián de un territorio. Entonces, en un primer momento de mi vida, busqué y opté por encontrar pasajes en común entre la creación y el mundo, digamos, ese lenguaje de conocimiento, ese mundo de la creación que es el sembrar, ¿no? Entonces, precisamente ese fue, al preguntarme eso y decir, mi vida está dividida en estos dos aspectos tan fundamentales y había una necesidad propia de ponerlos a hablar esos dos elementos. Ese fue precisamente la búsqueda del poemario, de nuestras raíces de cristal, porque digamos es tratar de afirmar que la creación literaria o la creación poética puede tener, digamos, un sustrato, digamos, no solo empírico y experiencial, sino, digamos, parte, digamos, de esa relación de alianza.
Y digamos que en un segundo momento esa transdisciplinariedad yo la veo, o en mi caso la he como conocido a través de, digamos, después del pregrado en creación, en la maestría que es más de corte investigativo, de estudios literarios, digamos, he podido como darme cuenta de formas o de puntos muy claros que son necesarios no solo para el momento de la creación, sino necesarios para uno entender el propio mundo, ¿sí? Y digamos que he tratado de buscar que la investigación y este proyecto en el que ahorita estoy de investigación tenga esa misma pregunta que en mi caso tiene mi poética, que es cómo podemos hacer o cómo puedo hacer para preservar la diversidad o cómo podemos actuar frente a la extinción de una manera clara y cómo se puede, digamos, darle a lo poético, que esa relación con la naturaleza y esa pregunta por la extinción tiene, darle no solo un sustrato, digamos, teórico y filosófico y encontrarse que eso ha sido, que todo este problema que tenemos y que esta crisis ecológica tiene una historia que responde a los procesos coloniales, que responde a tantas cosas, pues digamos que no es el caso de hablar, pero entender, digamos, cómo ha sido tratada la naturaleza dentro del discurso crítico y teórico es fundamental no solo para uno darse cuenta de cómo construir un discurso teórico que tenga, digamos, un sustrato o que tenga como una vida, porque yo siento que es importante que lo investigativo no se aleje de la vida demasiado, porque si se aleja demasiado de la vida pierde sentido. Digamos que, a lo que le encuentro sentido son a investigaciones donde hay algo, digamos, que trasciende de pronto la misma labor creativa de la escritura o la misma labor investigativa de la conceptualización. Y digamos que esas son unas preguntas que es muy difícil responder y crear e investigar, y que la creación investigue y piense, y que la investigación busque dar cuenta de nuevos espacios de diálogo, pues es una labor doblemente difícil, pero sin duda necesaria. Y pienso que este tiempo y en el momento en el que estamos, digamos claramente la transdisciplinariedad y los discursos de diferentes como orillas pueden venir y son necesarios, yo pienso, son necesarios para construir un cuerpo teórico que le dé sustento y sustrato no solo a una labor política con la naturaleza, sino digamos también a la creación, y que esté relacionada con la creación en tanto a la preservación de la vida, porque pienso que investigar la vida es una forma de preservarla, o sea, de crear. Y uno no puede preservar lo que no conoce, ¿no? Como diría Gary Snyder. Eso pienso. Gracias, Gina. Gracias. Gracias, Gina, por tu excelente pregunta. Muchísimas gracias a los tres. Gracias, Gina. Muchas gracias y gracias también a los tres. No sé si el público quizás tenga alguna otra pregunta antes de darles la palabra para una ronda final. ¿Alguien más de los presentes? Bueno, muy bien. Entonces, le doy la palabra a Olga, a Carlos y a Juan Pablo nuevamente para una ronda final y concluimos esta presentación, esta tarde de marzo, fría y gélida, tarde de marzo. Gracias. Ay, gracias, Jeffrey. ¿Otro cuentico? ¿Una Sí. lectura? Gracias. Sí, lo agradecemos. Voy a leer uno que se llama La Nena. Dice: la niña Pepa murió una tarde de jueves. Sus hijas la empolvaron, le pusieron una bata blanca bordada, aretes de oro y le hicieron la trenza. El arenal velaba a sus muertos 9 días y 9 noches. La anciana vivió su larga vida en la casona de palma, donde cabían un almacén y una tienda. Para el velorio, el negro arregló el patio de atrás con los taburetes de la sala de cine al aire libre que prestaban en las reuniones y repartió café, agua de anís y piel roja. La nena mandó a matar 2 cerdos y 6 gallinas, y no faltaron los chicharrones y la yuca cocida durante los 9 días. A las 5 de la mañana,
El negro se levantaba a organizar la mercancía y terminaba a las 5 de la tarde, cansado de empacar azúcar y arroz en paquetes de libra y de 2 libras, desenrollar alambre de púas, mantener al día el inventario y hacer los mandados. Antes de irse a dormir, la nena amarraba rollos de billetes con un caucho, los guardaba en el depósito y los repartía por la mañana a la cocinera para el mercado, a la empleada para el pago de los servicios, al negro para la limosna de la iglesia y dejaba uno en el bolsillo para los imprevistos. Las hermanas no se parecían en nada. La nena escondía sus voluminosas caderas, sin gracia, en anchos faldones de luto, mientras Mayo mostraba las nalgas respingadas debajo de faldas cortas, ceñidas al cuerpo. «Deja de exhibirte así», le decía la nena cuando la veía tan arreglada mostrando sus carnes. «¿A ti qué te importa?», le respondía amargada la hermana. El negro, que había llegado hacía 10 años vendiendo baratijas, se había convertido en un hermoso muchacho, ancho de espaldas y de buena talla, con ojos verdes que relumbraban bajo la luz. Cuando salía del almacén se despedía de la nena, daba la vuelta a la manzana y entraba a la tienda de Mayo sin que nadie lo viera. Una tarde la nena los descubrió tendidos en el piso, los vio por la rendija de la puerta. No podía dejar de mirar los dedos de ambos enterrándose en sus pieles húmedas. Desde entonces los espió todos los días. Acostados sobre esterillas en una esquina de la tienda, el negro arriba abarcándola toda, o Mayo sentada encima, él con las manos en los senos pequeños y ella meciéndose con los ojos cerrados. La nena cruzaba las piernas y las apretaba con fuerza. Quería estar debajo del negro, untarse de su sudor y gritar. Ya no podía mirarlo a los ojos mientras trabajaban en el almacén. Ahora, sin que él supiera, también ella lo poseía. La nena se levantó de la mecedora y fue a la cocina a echar un vistazo a los fritos y al café. Agarró una cuchara de palo y revolvió los chicharrones tratando de evitar el aceite caliente que chisporreteaba. Ahí estaba Mayo, sentada en una butaca en la esquina de la cocina, tomando una taza de valeriana. «¿Qué haces tú ahí? Pareces una momia». Mayo sorbía lentamente su bebida. Pasados los 9 días con sus noches, apenas descolgado el retrato de la niña Pepa del altar y apagadas las veladoras, Mayo oyó un golpe seco y fuerte en el patio. Se levantó de la cama de un salto, corrió a ver qué pasaba y vio al negro tirado al pie de la puerta del depósito y a la nena al lado, inmóvil. «Negro, abre los ojos, háblame, háblame», decía Mayo mientras abrazaba y sacudía ese cuerpo que conocía de memoria como si pudiera espantarle la muerte. «Eso era lo que querías, eso era, arrancármelo, vieja de mierda». Gracias. Gracias, Olga, una vez más. Muchas gracias. Carlos. Gracias, Jeffrey. Para entonces finalizar este espacio, repetiré la dosis. Un fragmento de una parte de un cuento que se titula El verde de tus vidrieras. La carretera parece un nuevo paraíso desde el puesto de la ventana. Quien ostente el privilegio del espacio entre el vacío y la máquina, legará a sus ojos el más bello tesoro, mientras que la penumbra y el desasosiego se apodera de lo que, acostumbrados a la sombra, son engullidos en el interior. La rueda de un maravilloso universo se pierde entre parajes grises desde el paredón, que es el sentarse del lado del pasillo. Lo teníamos claro. Ella lo sabía. Su lugar hacía la vida, el mío en el resguardo del nunca más. Recuerdo el revés de tu rostro apabullado por el resplandor del verde de afuera. Las pecas bajo tus ojos parecían desilvanarse y aglutinarse en el café de tu iris, arremolinándose como una gran bestia hambrienta de deseo, de mayores impresiones. La ventana y tus palabras aturdidas, unidas por el hilo inadvertido de tus suspiros. ¿Ves lo que se dibuja afuera? Le hablabas al viento y a los árboles irreconocibles que pasaban veloces en el cristal. Sabías que tus palabras no alcanzarían a llegarles y aún así lo intentabas. Tratabas que las sílabas que sin terminar disparabas viajaran a la velocidad de la brisa invisible y se metiera entre las ramas, entre las hojas fortificadas y atrincheradas. Eran ellos los que se movían rápido, no nosotros. Se ufanaban de su perfección, celosos de su belleza. No permitirían que cualquiera estuviera engolosinado con sus esplendores. ¿Cómo podrían pensar que eres cualquiera? ¿Qué se creían? Era tu esfuerzo el que les daba vida. No serían nada sin ti, no lo son. Fueron 16 horas en las que no vi tu rostro despegarse del lado de la ventana. El sol se alzó frente tuyo y se levantó con tu permiso.
No querías perderte ni un instante de lo que pudiera ocurrir afuera. Tal vez alguno de aquellos árboles veloces se pararía frente a la ventana y te saludaría, se dejaría ver como premio a tu insistencia y valoraría el esfuerzo de tu cuello por mantenerse erguido y lo valiente de tus párpados para no juntarse y hallar el camino al Rin. Aparecerán, decías, y tu voz tomaba fuerza cada vez que lo repetías. Entendías que tu entereza iniciaba en tu boca y terminaba en tus ojos, los mismos que se mantenían inermes ante el brillo del sol. Mis frases pasaban inadvertidas. Quería alejarte de tu tarea con desestimados intentos, impúdicos al fin y al cabo. No existe virtud en el arlequín que con exceso de eufonerías intempestivas destruyera el soliloquio de su ama. Qué sacrílego pude haber sido. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Excelente. Les recomiendo a todos El espejo tras la ventana, también un excelente relato en refracciones de verano. Juan Pablo, tienes la palabra. Gracias, Jeff. Gracias, compañeros. Para terminar, voy a leer un poema que se llama Uno ama. Uno ama, uno lo hace, uno abre la pupila y se mira adentro. Uno ama en nombre de la estirpe, en nombre de los hermanos y los ancestros. Uno ama queriendo vivir y se atreve a continuar esta ruta que desemboca en la muerte. Uno ama redondo de espera. Uno ama estirando la herida de los ojos cerrados, como quien quiere volar, pero termina aterrizando. Uno ama la tierra a través de sus hijos. Uno ama la eternidad en 1 milímetro de piel. Uno ama al hombre, a la mujer. Uno ama queriendo no cortarnos el viento que compartimos. Uno ama, uno se reduce en expectativa de muerte. Uno olvida y se rompe las piernas. Uno llamea como el primer simio. Uno se rinde ante el amor. Muchas gracias. Ha sido un honor. Gracias, Juan Pablo. Muchas, muchas gracias. Ya finalizamos entonces la sesión de hoy. Los quiero invitar para el próximo jueves 25 a las 6 de la tarde al segundo recital de poesía virtual que la Maestría en Literatura organiza con Bibliotecas Javerianas, Cali y Bogotá, y con la revista 2020. Vamos a contar con los excelentes poemas de Amalia Moreno, Oscar Torres, Diana Castelo, que también es egresada de la maestría, y José Santa, estudiante del pregrado de literatura. Están todos invitados. La invitación está extendida en las redes sociales de la Maestría en Literatura, en Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn. Pueden acceder, y que estén pendientes de otra tarde de poesía que lo organizaremos pronto con la dirección de egresados. Regresa. Y muchas, muchas gracias a todos los que asistieron, muchas gracias a Regresa, pero sobre todo a Olga, a Carlos y a Juan Pablo una vez más. Pronto tendremos a otros egresados con nosotros. Pueden comprar refracciones de verano en Fallidos Editores, La Noche de los Cangrejos, El Lobo está en el bosque, y esperamos con mucha alegría, Juan Pablo, la publicación de tus poemas. Y bien pueden seguir tu editorial, cuyo título, ¿cómo se llama, Juan Pablo? Lo leí y lo olvidé. Raíces de cristal. Raíces de cristal. Muchísimas gracias a todos. Y buenas noches, Gina, un placer tenerte acá. Gracias a todos, gracias Jeffrey. Gracias. Y a los integrantes del FILAD, muchísimas gracias, y a todo el público, gracias. Muchísimas gracias, Jeffrey, Gina. Jeffrey, Carlos, y todo. Muchas gracias, Jeffy, a Olga, a Juan Pablo, a todos los que estuvieron acá en esta tarde, que se tornó un poco cálida, mejoró bastante. Muchas gracias, hasta la próxima.
Gracias, Muchas compañeros. gracias a todos por conectarse desde Regresa. Les damos infinitas gracias a los que nos acompañaron también desde Facebook Live. A ti, Jeffrey, a nuestros egresados por hacer parte de este grato momento y pues esperamos contar con ustedes en una próxima ocasión. Gracias. Feliz tarde para todos. Olga.